Programa especial. La memoria es más fuerte que el olvido. Y entonces me salí del automóvil y comenzaban los golpes. ¡Somos estudiantes! ¡Estos somos! Unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Radio Educación en 1968. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a este programa especial, hoy 2 de octubre de 1968. Soy José Ángel Domínguez y les agradezco a nombre de todo este equipo que nos sigan por la señal de prueba 1060 AM. Pues como sabrán, en unas semanas más estaremos transmitiendo diariamente como Radio Educación. Y me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos al profesor Francisco Muñoz. Profesor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, profesor José Ángel. Te saludo con gusto a ti y a todas las personas que escuchan esta señal de prueba, como ya señalas, con 1000 watts de potencia desde la capital de la República Mexicana. Hoy, 2 de octubre de 1968, haremos un repaso de los acontecimientos recientes que han llevado a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, a tomar las calles y exigir al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz que desaparezca el cuerpo de granaderos, el cese de la represión, así como una verdadera vida democrática en México. Todo esto en vísperas de la inauguración de los 19º Juegos Olímpicos, los primeros a realizarse en el continente americano. Así es, profesor, pero para entender el actual contexto de este complicado 1968, tenemos que retroceder 2 años. En 1966, en Chilpancingo, Guerrero, la Escuela Nacional de Maestros estalló en huelga. Más tarde, los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria se enfrentaron a un grupo de porros del llamado Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el MURO, auspiciado, entre otros actores, por la ultraderecha mexicana. Posteriormente, el Tecnológico de Coahuila también estalló en huelga, mientras que en la Universidad de Sinaloa inició el movimiento de reforma universitaria en contra del rector Rodolfo Monjarás Buelna. En Morelia, el 2 de octubre de 1966, fue asesinado por supuestos grupos priistas el estudiante Everardo Rodríguez en un mitin de repudio al alza de tarifas del transporte público. Los estudiantes, acompañados por campesinos, exigían castigo a los autores materiales del asesinato de Everardo, además de la liquidación de latifundios y el cese a la represión en contra de campesinos, obreros y estudiantes que se fueron a huelga el 5 de octubre. El 8 de octubre, el ejército tomó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y más de 600 personas fueron detenidas. Hubo grandes mítines de apoyo en otras universidades del país, pero no se logró construir un movimiento nacional. En la UNAM, el movimiento estudiantil dio inicio prácticamente en 1964. En la Facultad de Economía se elaboró un proyecto democrático de modificaciones a la ley orgánica de la universidad, apoyado por las facultades de Ciencias Políticas y Filosofía. Pero a diferencia de otras universidades del país, la UNAM, aún hoy, en este 1968, está plagada de estudiantes allegados al partido en el poder, el PRI. La tensión acumulada en los años anteriores finalmente estalló en 1966 en la Facultad de Derecho, tras el intento de reelección del director de la escuela, César Sepúlveda. Se formó el Consejo Estudiantil Universitario, el cual logró la renuncia de 24 directores y el rector, Ignacio Chávez. Cabe destacar que no hubo una salida represiva como en otras universidades del país, esto debido al control que el Estado ha ejercido en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1967, el movimiento estudiantil democrático siguió creciendo, al igual que la represión. El ejército cercó la Universidad Autónoma de Puebla. En Tabasco sucedió lo mismo.
En San Luis Potosí, la Escuela de Jurisprudencia estalló en huelga. Y en Yucatán, los estudiantes se enfrentaron a policías. Al mismo tiempo, y con el apoyo del Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Maestros, estalló una huelga nacional en las escuelas de agronomía. En Sonora, estudiantes y ciudadanos atacaron comandancias de policías y casas de altos funcionarios priistas. Un total de 139 escuelas de la entidad apoyaron la exigencia de la desaparición de poderes en ese estado. A principios de este 1968, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León se lanzaron contra el Plan Elizondo, aquel que proponía el autofinanciamiento mediante la elevación de cuotas escolares proporcionales a la capacidad del estudiante para eliminar el subsidio estatal. En Tabasco, la Universidad Benito Juárez estalló en huelga y el 29 de julio, en el río Grijalva, fueron asesinados decenas de estudiantes. El 30 de julio, el ejército disparó contra alumnas de la Normal, los actos más violentos registrados hasta ahora. Además, el pasado 22 de julio se registró una gresca entre estudiantes de la vocacional número 2 y de la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena, en la Plaza de la Ciudadela, en la capital de la República Mexicana, lo que puso de manifiesto no solo la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, sino la profunda inconformidad de una generación frente a un sistema evidentemente rebasado. Para esas fechas también se suscitó otra manifestación de simpatizantes de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, que conmemoraban la Revolución Cubana, y de integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que a su vez protestaban por la intervención policíaca durante la pelea entre alumnos de la vocacional número 2 y los estudiantes de la Ochoa Terena. La manifestación fue reprimida por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias número 1, 2 y 3 de la UNAM como una manifestación de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodearon planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo en el centro de la ciudad, en la que fue destruida de un bazucazo la puerta colonial de la Preparatoria número 1. Nuestro compañero Manuel Mora estuvo presente en esa movilización en el lugar de los hechos y nos tiene el siguiente reporte. Francisco, José Ángel, nos encontramos desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde se vive una efervescencia de marchas de los jóvenes después de que esta madrugada de martes 30 de julio de 1968, para ser exactos a la 1:05 a.m, tropas de la primera zona militar del ejército al mando del general José Hernández Toledo utilizaron una bazuca para derribar la puerta de las preparatorias número 1 y 3 aquí en San Ildefonso. Los soldados llegaron ahí al centro en un convoy integrado por camiones de transporte, tanques ligeros y jeeps y cañones de 101 milímetros. Es difícil señalar la cantidad de lesionados que se encuentran en los diferentes nosocomios de emergencia resultado de estos hechos, pero se calcula que sobrepasan los 400. Sin embargo, el ejército solo habla de detenidos sin mencionar a dónde se los han llevado. David Bañuelos, integrante de Juventud Comunista, explicó que ya intuían una acción violenta de parte del gobierno de Díaz Ordaz, por lo cual desde anoche habían formado barricadas en las preparatorias 1 y 3, pero nunca pensaron que el ejército fuera a derribar la puerta con una bazuca. Cuéntanos, David, ¿qué ha sucedido? El 29 nos reunimos por la noche, después de intensa actividad durante el día, y Raúl Jardón intuitivamente percibió que podría ingresar el ejército al centro de la ciudad debido a lo intenso de los bloqueos que había. José Ángel, Francisco, nadie imaginaba que dispararían desde una bazuca, hasta minutos antes cuando un fusilero paracaidista cargó el instrumento bélico y apretó el gatillo provocando una gran explosión y la dispersión en un momento de cientos de jóvenes. Luis Tuñón, integrante del Comité 68, habla al respecto. El 29 de julio, en la
tarde-noche prácticamente, después de una represión muy fuerte en el centro de la ciudad, ¿sí? Hubo una corretiza muy valga la expresión, también muy fuerte en contra de los estudiantes. Algunos compañeros corrimos hacia el centro, ¿verdad? Y pues por ahí nos refugiamos en algunos restaurantes, ¿ya? Nos metíamos en alguna cafetería para evitar la represión de los soldados o de los granaderos. Sin embargo, algunos compañeros se metieron a la Prepa 3 esta tarde-noche, ¿verdad? Y de momento nosotros, estando por ahí en una de las cafeterías cercanas a estas escuelas, escuchamos el estruendo de la bazuca, porque las traían los soldados, ¿verdad? Y cuando nosotros quisimos acercarnos, vimos cómo estaban incendiándose algunos camiones ahí, pero la puerta de la Prepa 3 había sido derribada por un bazucazo, ¿sí? Y lo que sí nos enteramos es de que había bastantes compañeros refugiándose en la puerta 3, atrás de la puerta 3 de la prepa, porque creyeron que jamás iba a intervenir la policía o el ejército para penetrar a la escuela, ¿sí? La puerta de San Ildefonso, una joya del barroco colonial del siglo XVIII, ha quedado hecha astillas junto con el corazón de miles de jóvenes que han participado en las marchas y manifestaciones que esperaban un diálogo con el gobierno. En cambio, según testimonios de los jóvenes que estuvieron presentes, la brutalidad de los granaderos y de los soldados era increíble. A pesar de estar sometidos, les pegaban de culatazos en la cara hasta sacarles sangre y luego los desnudaban para llevárselos a la jefatura del Distrito Federal. Esta misma madrugada también las tropas del ejército desalojaron a los estudiantes de la Vocacional 5 en la Ciudadela sin resistencia por parte de las y los jóvenes. El ejército también entró a las preparatorias de la UNAM 2 y 5, que hasta ese momento no se habían involucrado mucho en el movimiento. Hace unos momentos, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que la intervención del ejército fue razonable y que fue a petición del regente capitalino Alfonso Corona del Rosal para defender el estado de sitio de las preparatorias y las vocacionales. Además, acusó a los estudiantes de haber sido ellos quienes destruyeron la puerta con bombas Molotov. Fausto Trejo, profesor universitario, habla de por lo menos 10 muertos, pero lo cierto es que este dato no está confirmado. En la que murieron entre 8 y 10 muchachos, cadáveres que no pudimos recobrar. Allí murieron estos compañeros y fue un toque, por decirlo así, una manifestación del grado de represión al cual estaba dispuesto el excelentísimo Díaz Ordaz, alias La Changa. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, izó la bandera a media asta en señal de luto por lo que pasó esta madrugada y ha convocado una movilización desde Ciudad Universitaria hasta Insurgentes y Félix Cuevas para el 1 de agosto de 1968, en medio del júbilo de miles de jóvenes. Nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de Insurgentes Félix Cuevas. Quiero decir que confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública. Mencionar que esta es la primera intervención del ejército en instalaciones universitarias. Paco, José Ángel, seguimos informando. Gracias, Manuel. Papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es ser granadero? 1968, un año que no esperábamos tan intenso y complicado, profesor. Todavía faltan unos días para que inicien los Juegos Olímpicos y ni los estudiantes ni el gobierno del presidente Díaz Ordaz dan muestra de flexibilizar sus posturas. Ángeles Medina ha seguido como su propia sombra los movimientos de los estudiantes y de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y tiene para usted un resumen de su pliego petitorio y de sus demandas. Agreden a todos, mujeres, hombres y niños, pisotean la Constitución, no hay libertad de palabras.
No hay libertad, compañeros, de nada. No se fijan quiénes son. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos. Unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Buenas tardes, Francisco y José Ángel. A pocos días de que se inauguren los 19º Juegos Olímpicos en México, crece el movimiento y las demandas de estudiantes en el país. Al pueblo y a los estudiantes de México. La toma de la ciudad universitaria por el ejército ha sido un grave error político del gobierno mexicano que lo ordenó. Este atropello a la autonomía universitaria, al estudiantado en su conjunto y al pueblo de México representa una real subversión del orden constitucional que ha obtenido de inmediato una respuesta enérgica y democrática. El estudiante ha vuelto a ejercer plenamente su derecho a ganar la calle. Lejos de intimidarse por la ilegal presencia del ejército en sus centros educativos y por la brutal represión de que a raíz de este hecho ha sido víctima, ha redoblado su combatividad a un nivel más elevado de formas de lucha y de conciencia política. El Consejo Nacional de Huelga no está constituido por individualidades aisladas, al modo como quiere entenderlo la ceguera de la burguesía en el poder y sus corifeos, sino por los representantes del mandato expreso y directo de las bases estudiantiles, cuya iniciativa es el motor esencial del movimiento. Consejo Nacional de Huelga. Como ustedes saben, el pasado 4 de agosto, a raíz de la violencia y las agresiones a estudiantes, se creó el Consejo Nacional de Huelga. Este consejo, integrado por 225 jóvenes, representantes de más de 70 escuelas públicas y privadas, no solo de la capital del país, sino de otros estados, es el órgano máximo de dirección del movimiento estudiantil que se ha venido gestando en los últimos meses. El Consejo se constituyó bajo 3 principios: representar solo a las escuelas en huelga y no a las que están en paro activo. Cada escuela tendrá 3 representantes elegidos en asamblea y no se admitirá representación de federaciones, confederaciones o partidos políticos, solo habrá representantes de escuelas. Con esto, los jóvenes expresan su voluntad para ejercer plenamente su derecho a tomar la calle en busca de solución a sus demandas y manifiestan su hartazgo al ocultamiento y manipulación de información, tanto del gobierno como de la radio, la televisión y la prensa nacional. Los estudiantes no hemos hecho otra cosa que oponer la razón a la violencia de la cual hemos sido objeto. No es la primera vez que el cuerpo de granaderos reprime salvajemente a los estudiantes. Tampoco es la primera vez que el ejército pisotea nuestros más altos centros educativos, Morelia, Tabasco, Sonora, etc. Actúan con mayor saña y se respeta menos la Constitución por parte de las autoridades. La libertad está cada día más reducida, más limitada, y se nos está conduciendo a una pérdida total y absoluta de la libertad de pensar, de opinar, de reunirse y de la libertad de asociarse. Los estudiantes estamos hartos de las calumnias y campañas de mentiras por parte de la gran prensa nacional, la radio y la televisión. Estamos cansados de este clima de opresión. Evidentemente, estas situaciones conducen en todos los sentidos a un atraso progresivo del país. Tras darse a conocer, el Consejo Nacional de Huelga formuló 6 puntos de su pliego petitorio y puso como condición que el diálogo con los estudiantes fuera público, con lo que pone en duda la honradez y disposición de este gobierno para responder a sus demandas. Nos consideramos sucesores dignos de la mejor tradición de defensa y desarrollo de la cultura y justicia social, y exigimos garantías jurídicas suficientes para todos los participantes en este movimiento. Estos últimos acontecimientos han demostrado que el estudiantado está presente y dispuesto a no permitir que en el país prospere un clima de represión y de violencia. Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante. 6.
deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Consejo Nacional de Huelga. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Le recordamos que estamos en un programa especial en el cual hacemos una revisión de los últimos acontecimientos ocurridos justo en este año 1968, José Ángel. Así es, mi querido Francisco, por eso en Radio Educación pensamos que es importante darle voz a quienes han vivido de cerca estos meses de 1968. Por esa razón agradecemos a Enrique Ávila que nos acompañe para compartir su testimonio. Enrique, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo, bienvenido. Gracias, igualmente. ¿Qué nos tienes que comentar, Enrique, acerca de lo que viviste en la marcha de hace unos días, apenas 13 de septiembre de 1968? Bueno, para mí fue una marcha muy importante porque en el Consejo Nacional de Huelga se elaboró política. Ya ven que en meses pasados hemos sido acusados los estudiantes de faltarle el respeto al presidente de la República, que dicho sea de paso, pues su imagen se presta para bromas y chistes, ¿no? Entonces en las marchas anteriores, las grandes marchas de agosto, pues una de las consignas fundamentales era muera el Chango Díaz Ordaz o hocicón sal al balcón. En ese sentido, en el Consejo Nacional de Huelga decidimos hacerla silenciosa para que no se le faltara al respeto, así entrecomillado, al presidente de la República. Pero además, ahí también se definió, se discutió en el Consejo Nacional de Huelga el que en las mantas que llevábamos a las marchas ya no aparecieran héroes extranjeros. Fue una discusión fuerte en el Consejo Nacional de Huelga, no se aceptaba fácilmente, pero se tuvo que aceptar y en las mantas, algunas muy hermosas, muy bien hechas, se llevó a Morelos, a Hidalgo, a don Ricardo Flores Magón, obviamente, a Zapata, a Madero, hasta Carranza por ahí lo metió alguien, algunos nunca supe por qué, pero ahí lo llevaban a Carranza, etcétera, y la marcha se llevó a cabo. Los muchachos nos pusimos esparadrapos en la boca, paliacates, y lo más impactante es que a los lados del Paseo de la Reforma, desde donde inicia el paseo hasta el Zócalo, la valla la iban haciendo los estudiantes de medicina de la UNAM y del Politécnico, en un silencio total. Lo único que se oía eran las pisadas y fue impactante. Se llegó al Zócalo y el triunfo, el éxito, por decirlo así, de la marcha fue total. Se calcula en 250,000 asistentes. Nosotros creíamos que era el momento para que un gobierno inteligente, como se supone que llegan al gobierno, personas inteligentes, se sentara a dialogar con nosotros, se sentara a platicar, a establecer el contacto, el famoso diálogo público que pedíamos nosotros para que se resolvieran los 6 puntos del pliego petitorio. Sin embargo, la respuesta de este gobierno ha sido todo lo contrario. Este gobierno priista, que en lugar de dialogar con los jóvenes de esta ciudad o de esta nación, el 18 de septiembre decidió ocupar Ciudad Universitaria con el plan de tomar presos a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga que íbamos a sesionar en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina. Pero afortunadamente, como somos un poco impuntuales, llegamos tarde y ya cuando llegamos ya estaba el ejército ahí. El ejército sí fue puntual y no tomó a nadie. Entonces parece ser que la posición del gobierno de Díaz Ordaz es una posición de fuerza, ya no de dialogar. Todos conocimos los hechos de hace unos días. El 23 de septiembre fue un asalto militar al casco de Santo Tomás con una brutalidad impresionante, ¿no? Entonces esto nos tiene preocupados porque suponemos que el gobierno
de Díaz Ordaz ha decidido resolver la problemática estudiantil por la violencia, por la fuerza bruta, ¿no? Eso es lo que creemos. El 13 de agosto se realizó una gran manifestación con 150,000 participantes aproximadamente, es lo que ya nos comentaba nuestro entrevistado anterior, profesor. Y bueno, partió del Museo Nacional de Antropología y llegó al Zócalo. En ella, el Consejo Nacional de Huelga se deslindó de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, argumentando que no representaba al estudiantado, y a dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. Así es, el 22 de agosto el gobierno declaró que tenía la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles, a lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, proponiendo que el diálogo se realizara en presencia de la prensa, la radio y la televisión. Hace unas semanas, el 27 de agosto, nuevamente los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia. Sin embargo, la madrugada del 28, fuerzas del ejército y la policía desalojaron a las guardias de estudiantes que ahí permanecían. Los soldados los persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles. Estos son algunos de los antecedentes con los que contamos hasta el momento para entender la Marcha del Silencio. Por eso, Alexia Cervantes nos reporta lo que allí ocurrió. De esta nueva manifestación destaca que se llevó a cabo prácticamente en silencio, sin gritos ni porras para ejemplificar la censura y la represión, y también, según testimonios de algunos de los estudiantes participantes, para frenar el estigma de revoltosos que les colgaron algunos medios de comunicación. Así, al término de esta novedosa protesta, un joven que responde al nombre de Eduardo Valle, a quienes sus compañeros llaman el Búho, dijo lo siguiente: escuchemos. Hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones. Y cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida y se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento miles hemos sido libres, verdaderamente libres. Demostrar que estamos unidos, que no hay división, que nuestra conciencia de lucha no ha sido mellada. Si bien la manifestación se desarrolló con relativa calma, las palabras finales de este joven, Eduardo Valle, agitaron un poco los ánimos e incluso causaron incertidumbre visible en algunos, pues mencionó que los estudiantes mexicanos esperan alta represión y una masacre por parte de las Fuerzas Armadas. Nuestro poder radica en la justicia de nuestras demandas, en el apoyo de los trabajadores y en las razones que históricamente nos asisten. Somos conscientes de que el poder gubernamental puede destruirnos usando sus tanques y sus soldados. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos, nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo. Amigas y amigos, esto fue lo que se dijo al finalizar la Marcha del Silencio el 13 de septiembre. Qué pobres estamos todos, sin un pan para comer, porque nuestro pan lo gasta el patrón en su placer. Amigos y amigas, las brigadas estudiantiles se han generalizado. Cientos de brigadas actúan de forma original y efectiva en la tarea de informar al pueblo en los centros de trabajo, en camiones, mercados, fondas o restaurantes, entre otros lugares públicos. Así es, profesor. Hemos tenido la oportunidad de caminar por las calles del centro de la ciudad e incluso por Ciudad Universitaria, y efectivamente hemos encontrado a jóvenes brigadistas entregando volantes y utilizando esto que es un bote o una lata para recaudar dinero y poder continuar con su propaganda.
Manuel Mora tiene un reporte sobre estos, que también son personajes centrales de este movimiento estudiantil ahora en 1968. La radio, la televisión y la prensa se han dedicado a vilipendiar el movimiento y a señalar al estudiantado como un peligro para la sociedad. Pero desde todas las escuelas se han generado brigadas que han hecho llegar las demandas a las barriadas, los mercados, las fábricas, las oficinas y los camiones de transporte público. Se trata de grupos de estudiantes de 3 a 5 jóvenes que se han organizado para difundir el pliego petitorio del recién conformado Comité Nacional de Huelga el pasado 5 de agosto de 1968. Tras las marchas y la intervención del ejército, desde el pasado 26 de julio, estos grupos se encargan de denunciar la brutalidad con la que han sido reprimidos en los últimos días ante las versiones oficiales del gobierno federal, difundidas por la mayor parte de la prensa, a excepción de Radio UNAM, que ha sido la única que ha difundido la versión de los estudiantes y sus comunicados. Ana Ignacia Rodríguez, alias La Nacha, explica las tareas de las brigadas. Nuestra principal difusión era de boca a boca, o sea, nosotros nos subíamos a los autobuses a botear y comenzábamos a decirles todo lo que estaba pasando. Y para ellos era muy importante porque en ese momento todo el mundo sabe que la prensa estaba vendida, que no decía nada a nuestro favor y que todo estaba en nuestra contra. Entonces nosotros nos encargábamos de avisarle a todo el mundo en los camiones, en donde nos subíamos o donde estábamos afuera de las fábricas, en los mercados, lo que estaba sucediendo día con día, ¿no? Considero que sin las brigadas el movimiento no hubiera sido lo que fue. Estábamos llenas de tabúes, me acuerdo, ¿no? Y fue ir rompiendo. Además estaba el movimiento hippie, que para mí fue muy importante, la Revolución Cubana. Todo eso creo que influyó mucho en la mentalidad de los jóvenes también. Y estaba lo de la píldora, o sea, nosotros estábamos abriéndonos a otro panorama completamente diferente, que yo creo que por eso dicen que es el parteaguas, ¿no? El 68, porque de ahí para acá las mujeres ya no fueron las mismas, sobre todo. Sin embargo, la compañera Lucy Castillo de la Escuela Veterinaria de la UNAM explicó que la gente les gritaba mitoteros. Mitoteros, alborotadores. Ya pónganse a estudiar, para eso estamos trabajando, para que ustedes tengan la universidad. No tienen nada que andar haciendo, alborotando, regrésense a las escuelas, que sus padres no los controlan, que no tienen nada que hacer. Mitoteros, pero así te lo decían con un coraje. Y otra gente decía, no, nada de mitoteros, también mi hijo está en la universidad y están luchando por todo lo que les están haciendo, que no se da cuenta, señor, los granaderos cómo los están golpeando, el gobierno cómo los está reprimiendo, usted cállese también, señora, otra mitotera. Pues, hermana, hay unas, pero te digo que buenas, ¿no? Y nosotros ahí explicándoles, no, señores, que mire, en tal lugar hubo una represión, sí, qué bueno, que los sometan, si no quieren entender, que los sometan a macanazos, así. Con estas brigadas, el pueblo se ha enterado de que ha nacido un movimiento estudiantil y que exigen el cese a la represión, el castigo y relevo de los jefes policíacos, la libertad de los presos políticos, la indemnización a los familiares de los heridos o los fallecidos. Carlos Monsiváis analiza la importancia de estas brigadas. El movimiento tiene 3 fases. Una, la terquedad, la persistencia encarnada en el Consejo Nacional de Huelga. Otra, las marchas, que te probaban que una ciudad es vivificable a través de grupos muy amplios que marchan para protestar y que en la misma marcha configuran un cuerpo distinto al que existía. Y la tercera son las brigadas, porque las brigadas tienen un acento misionero enorme. Ahí ves que están propagandizando el evangelio de la democracia. Yo sé que el término es espantoso, pero de hecho es lo que estaban haciendo. Estaban diciendo, hay país posible. Casi todas las concentraciones convocadas por brigadistas son interrumpidas por las Fuerzas Armadas. En la Ford detuvieron a 25 estudiantes y en la terminal postal de Pantaco a otros 8. En su mayoría, al igual que muchos detenidos en los últimos días, están a disposición de la Procuraduría. Para nuestros gobernantes, se trata de disturbios que había que sofocar y para justificar la represión continua del ejército, hablaron de una conjura internacional. Para el gobierno de Díaz Ordaz, disentir de su política y expresarlo públicamente es un delito grave y a quienes los cometen había que someterlos o eliminarlos.
Escuchamos las voces de las compañeras Elisa Ramírez y Margarita Susan, activistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en 1968. No había canales de información. En cierto sentido, toda la prensa era absolutamente hostil y más que la hostilidad, había un silencio terrible. Entonces, una bandita o un volante que les informaba, estamos en huelga por los 6 puntos, estamos en huelga porque nos mataron, porque nos golpearon, porque nos invadieron, porque nos tomaron CU. Esto era la única información que tenía un montón de gentes que no tenían un hijo estudiante, ¿no? Al principio fue muy tímida y muy, ciertamente, dijéramos, de rechazo. No se entendía bien de qué se trataba, y sobre todo en el momento en que el movimiento se generaliza, se hace nacional y separa la educación superior, la educación media y la educación superior. Pues la gente se empezó a preguntar por qué. Porque no era posible que, a pesar de la campaña que hoy conocemos tan bien, cuando se trata de hacer que la gente piense de una determinada manera, pues la gente no se oía. Regresamos al estudio con ustedes, Francisco, José Ángel. Y así como nuestro reportero ha dado seguimiento a los brigadistas, también Salomé Mendoza ha recabado testimonios que estamos seguros serán interesantes. Buenas tardes, Salomé, muchas gracias por tu entusiasmo. Cuéntanos, buenas tardes, José Ángel, gracias a ustedes. Yo recabé, tengo las declaraciones de un líder del movimiento en el que nos platica sobre las brigadas que están volanteando. Él nos dice que salen a volantear cientos de brigadas en toda la Ciudad de México y además también salen a provincia. Al principio del movimiento paran las universidades de Oaxaca, la de Veracruz, la de Tabasco, la de Morelos, y esto es por la acción de las brigadas que salen a dar información. El primer problema es explicar los hechos, que se ha desatado la represión, que hay heridos y muertos. La interacción de estudiantes con el pueblo se está dando con los volantes y con los mítines. Esta forma de información directa es una experiencia extraordinaria para todos, para el pueblo que está informado y para quienes llevan esa información y están descubriendo la vida política nacional. Y que lo que los estudiantes sufrimos es semejante a lo que sucede en otros sectores de la sociedad. Y esto le está dando un vigor extraordinario y una forma de organización y acción impresionante al movimiento. Muy bien, eso por un lado. Y por el otro lado, tienes otro testimonio, pero mucho más personal, ¿verdad? Sí, claro, el testimonio de una estudiante de la preparatoria 7, ella es Marisela Casillas, y nos dice: estudio en la preparatoria número 7. Mis hermanos y yo participamos en el movimiento, aunque mi padre no nos da permiso y no lo tiene prohibido. Ayer, en la manifestación silenciosa, mi hermana se fue a repartir propaganda y en una de las calles, por Avenida Juárez, vio a mi padre en una de las banquetas haciendo lo mismo. Y ya, mi papá lo único que hizo fue hacerle la V de la victoria con la mano y se fue. Nosotros hemos participado en este movimiento con mucho entusiasmo. Yo les pido a todos los estudiantes que tengan conciencia de todo el esfuerzo que se ha hecho para que ellos salgan adelante. Sin duda, historias que encontramos en cada una de las caras que vemos en las calles, en las marchas, en las universidades, esperando alguna respuesta en todo este movimiento que se está gestando y que no sabemos en qué vaya a parar, mi querido José Ángel. Salomé. Muchas gracias, Salomé. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 10,000 soldados salieron de los cuarteles. Les recordamos que este es un programa especial, profesor José Ángel, con motivo del movimiento estudiantil de 1968 y a unas semanas de que nuestra emisora Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública utilice diariamente la frecuencia de los 1060 kHz en la banda de amplitud modulada para llegar hasta usted con contenidos que nos permitan entender mejor la realidad en la que vivimos. Así es, profesor Francisco. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, rindió su cuarto informe de gobierno. Abordó el problema, mencionando la intervención de manos no estudiantiles, visibles fuerzas internas y externas. A continuación declaró:
No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Bueno, Alexia Cervantes nos tiene el reporte del cuarto informe del presidente Díaz Ordaz. En su cuarto informe de gobierno, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Gustavo Díaz Ordaz, señaló que los jóvenes son deudores de la nación, pues reciben educación gratuita. Los jóvenes reciben cada día oportunidades de mejor preparación. Son, pues, cada vez en mayor grado deudores de la nación, obligados a luchar por una causa grande, justa y pura. Como era de esperarse, estas declaraciones no fueron del agrado de los estudiantes que se han manifestado arduamente en las recientes semanas, quienes, por cierto, en algunos estados como Nuevo León, luchan ante la virtual imposición de cuotas en la Universidad Autónoma de su estado. En su cuarto informe de gobierno, el presidente de la República, el licenciado Díaz Ordaz, también señaló que hasta el momento han sido tolerantes con los estudiantes, pero que todo tiene un límite, palabras que fueron aplaudidas por los integrantes del Congreso. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Es preciso señalar también que, si bien el gobierno federal dijo que tiene disposición para dialogar con los estudiantes, contradictoriamente mandó tanquetas del ejército que se apostaron a las afueras de Ciudad Universitaria y del Politécnico Nacional. Estamos pendientes de la concentración que se lleva a cabo hoy, 2 de octubre, ahí en Tlatelolco. Por lo que sabemos, José Ángel, algunas primeras llamadas que hemos recibido, tanto de gente que vive allá y de reporteros, es que se encuentra la zona incomunicada. Está muy complicada la comunicación, no hay luz en algunas partes. Y bueno, los dirigentes estudiantiles agrupados en el Consejo Nacional de Huelga han decidido no marchar y quedarse ahí para dar un pronunciamiento, pero bueno, eso es lo primero que nos está llegando ahorita. Estaremos muy al pendientes para informarle a nuestros amigos lo que sucede. Y bueno, pues para conversar en torno a lo que se ha vivido en estos días anteriores, que son previos al inicio de los Juegos Olímpicos, los primeros en Latinoamérica, y que serán en nuestro país. Agradecemos mucho a Pablo García Mejía que nos acompañe en el estudio. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Bienvenido, es un placer. Pues muchas gracias por invitarme. Tú estuviste el 27 y el 28 de septiembre ahora en estas manifestaciones que se llevaron a cabo. ¿Qué nos dices? Bueno, pues para empezar estamos muy contentos de estar en la manifestación. Es una manifestación, fue en estos días una manifestación enorme. No alcanzamos a contar cuántos éramos. Calculábamos que éramos 500,000, 300,000, 200,000, y es un éxito para nosotros que hemos estado boteando todos los días y haciendo volantes, porque la prensa no informa realmente de lo que ha sucedido, y ha habido muchos compañeros muertos y heridos en estos últimos días, y nosotros con los volantes estamos tratando de informar a la gente lo que realmente ocurre, y pues nos da gusto que nuestro volanteo haya sido tan exitoso, porque pues vino mucha gente aquí al Zócalo. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre? ¿Qué es lo que le están diciendo a la gente en esta forma de comunicación? Bueno, primero que la policía es muy violenta. Sí, realmente ha lastimado a nuestros compañeros. Tenemos 2 muertos ya creemos que son muertos, porque los hemos buscado en las delegaciones con las familias y no nos dan datos. De lo que se sabe es que se los llevan al campo número 1, eso se dice, no sabemos, que es el campo militar, y que ya no los vuelven a ver. Y se sabe que en el campo militar número 1 del ejército hay hornos crematorios, y entonces pues estamos asustados con todo eso. Y 2 de nuestros compañeros ya no los hemos visto. Entonces pues eso también lo ponemos en los volantes, de que queremos que se diga algo de ellos, que aparezcan, porque pues nosotros conocemos a la mamá, al papá, a todos ellos, todos nos conocemos.
y pues están preocupados porque ya no aparecen estos muchachos. Te agradecemos muchísimo por tu testimonio, Pablo García Mejía, para esta incipiente Radio Educación. Muchas gracias. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé. Y así, con la magia de la radio, recorremos 50 años. De toda esta historia, 1968,
y ahora nos situamos aquí y en el ahora, 2018. Nos encontramos ya en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación en Ángel Urraza 622, también ya a punto de cumplir 50 años de transmisión ininterrumpida. Y bueno, tratamos de hacer este símil de cómo hubiera sido la cuestión en 1968 y de los reportajes de ayer nos vamos a los de hoy. Ana Leticia Vargas, muchas gracias. Francisco Muñoz, un gusto que estés aquí y que nos cuentes cómo concibieron también este programa. Muy interesante el hecho de que hayan tratado de ubicarse en el 1968, en ese 2 de octubre, y qué hubiera sido de esta radio si hubiéramos podido transmitir esa historia. ¿Hubiera sido maravilloso o hubiera sido también un poco terrorífico conociendo las políticas que había en ese sentido de comunicación? Pero bueno, fue un programa interesante el que concebimos entre todo el equipo que confluyó para poderlo hacer, y qué mejor que cerrar con la marcha. 50 años, Ana Leticia, de 1968, y no solamente de un 2 de octubre, que es como el punto final, claro, desgraciadamente, de todo un movimiento estudiantil, sino 50 años, como escuchamos, de lo que fue ocurriendo y a lo que nos llevó. Y bueno, Alexia Cervantes, nuestra compañera, quien estuvo en las marchas de 1968, ahora en el 2018 está en el Zócalo capitalino y nos va a comentar qué tal la marcha, ¿verdad, Alexia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco, Ana Leticia, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Comentarles que estoy aquí en la marcha, a punto de llegar al Zócalo, en esta marcha que se ha denominado 50 años luchando por la verdad, la justicia y la democracia, 50 años del 68. La marcha salió de la Plaza de las Tres Culturas a las 4 de la tarde aproximadamente. El punto final es el Zócalo, donde ya nos espera una banda de Tlayacapan, donde también hay una especie de performance con la silueta de la República Mexicana dibujada en la plancha del Zócalo y cubierta con ropa, con zapatos, con pintura que simula ser sangre y con cuadernos para recordar la represión del 2 de octubre de 1968. En la marcha participaron distintos grupos de la sociedad civil. Están los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. También está la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas y representantes de la Asamblea Interuniversitaria, por supuesto, todos encabezados por el Comité del 68. A 50 años, las demandas han cambiado ciertamente, pero se exige el cese total a la violencia contra los jóvenes estudiantes y la desaparición de grupos porriles, recordando recientes hechos en Ciudad Universitaria. Se demanda también el alto a la violencia en contra de las mujeres, no más feminicidios, no más impunidad, la defensa de la educación pública y gratuita. Se manifiestan también por la defensa de los derechos sociales, el respeto y la ampliación de las libertades democráticas, en contra de la criminalización de la lucha social y por la libertad de los presos políticos. Por supuesto, la demanda más presente es la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Todas estas demandas se enunciaron antes de comenzar la marcha en la Plaza de las Tres Culturas. Oye, Alexia, ¿y qué tal la gente? ¿Mucha participación? Afortunadamente no hay lluvia, parece ser. ¿Cómo lo han visto desde allá? Así es, afortunadamente no hay lluvia. La marcha está muy nutrida. Hay muchos jóvenes universitarios, sobre todo, se hacen visibles, universitarios de la UNAM, de la UAM, de Poli también. Hay preparatorianos de los SHs que vienen muy enérgicos. La marcha también están personas ya de la tercera edad, recordando el 68, pero es una manifestación muy nutrida, Francisco. Y varias generaciones unidas, como bien lo dices, Alexia, quienes están en esta marcha, desde aquellos que, siendo muy jóvenes, estuvieron justamente en el 68, lo vivieron en carne propia, conocieron las consecuencias de lo que ahí sucedió, hasta los jóvenes que a través de la memoria que se ha guardado y transmitido de una generación a otra, hoy mismo se levantan también sabiendo la necesidad de reivindicaciones muy claras para nuestro país. Así es, las demandas son enérgicas, han cambiado los tiempos, sin embargo siguen cuestiones duras como los asesinatos, como los feminicidios, como las desapariciones forzadas en nuestro país, y son demandas que parece ser que los estudiantes se están tomando muy a pecho y eso me da mucho gusto. La marcha está muy nutrida y
parece que todavía sigue llegando gente al Zócalo. Los principales comités, los principales contingentes ya llegaron, pero no paran las mareas de gente. Así es, están llegando varios contingentes de varios puntos además, salieron de Tlatelolco, salieron otras personas de el Monumento a la Revolución, en fin, están todas llegando a esta parte del Zócalo capitalino y como bien señalas también en una coyuntura muy interesante en donde hay un cambio de gobierno, llega una izquierda, una opción distinta al gobierno en donde también se han prometido comisiones de la verdad y se han prometido diversas cuestiones para todos estos abusos y violaciones a los derechos humanos que desde el 68 y antes ya veníamos viviendo como país y como nación. Ojalá podamos reportar otra cosa distinta, Alexia. Es importante lo que mencionas, Francisco, porque hoy en la mañana, justamente en la Plaza de las Tres Culturas, estuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y estuvo dialogando con integrantes, representantes del Comité del 68, y se comprometió a revisar este caso a 50 años de distancia, a reabrir los expedientes y a tratar de encontrar la verdad. En unos minutos más, el Zócalo guardará silencio, un minuto de silencio, por las víctimas del Estado, no solo los estudiantes que murieron el 2 de octubre del 68, sino todas las personas que han sido víctimas de violencia, sobre todo violencia por parte del Estado en nuestro país. Así es, Alexia, y también recordar, subrayar lo que ya mencionó el presidente electo, nunca más el ejército contra el pueblo. Así es, que nunca más se repita un 68. Gracias, Alexia Cervantes, Muchas por todo gracias. este esfuerzo. Gracias a ustedes, compañeros. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, Ana Leticia, como escribió José Vasconcelos acerca de este movimiento estudiantil, él decía: yo creo que la experiencia de 1968 es altamente positiva y que va a acarrear enormes beneficios a condición de que sepamos teorizar el fenómeno. Y nos preguntamos, Ana Leticia, ¿lo habremos logrado a 50 años de estos hechos? ¿Estamos por hacerlo? Estamos escribiendo, me parece, esta nueva historia, y a lo mejor dentro de 50 años las generaciones que tengan en sus manos esa tarea tendrán una versión quizá distinta a la que nosotros estamos elaborando en este presente. Francisco Muñoz. Así es, y muchísimas gracias, Ana Leticia. Así es como llegamos al final de este programa especial, 1968, la memoria es más fuerte que el olvido. Y nos despedimos. Muchas gracias por su atención y continuamos. Gracias. Conciencia por los suelos, a 30 años la historia parece hacer memoria, mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente, y tú sentado allí oyendo esta canción, dime qué haces para salvar a la nación. Solo una bala lo alcanzado le destrozó corazón, tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó, nada pasó, aquí nada pasó. Pobre de él, pobre de ella, la bala lo separó, y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión, Pobre de él, pobre de ella. En mi país hay una herida. Te hieren y gritas, te hieren y convaleces, te hieren y quiebran tu entraña, te hieren y sollozas, te hieren y se expande a otra herida, te hieren y te retuerces, te hieren y te dejan en una fosa, te hieren y lloras, te hieren y no sientes, te hieren y la vergüenza te delata, te hieren y duermes,
Te hieren y te enfureces, te hieren y salvas una vida, te hieren y nunca cicatriza, te hieren y nunca olvidas, te hieren y estallan las voces. Me tiembla la rabia, me sangra la herida, me tirria tu guerra. En mi país hay heridas por tus 4 puntos cardinales. Miles de rostros llevamos sus nombres. Nos faltan sus voces, nos faltan sus sueños, nos faltan sus pasos. Toda la tarde llovió y les juro que vi llegar un otoño lleno de esperanzas. Otoño de un cielito lindo que canta y no llora. Hoy tengo 43 y más razones para no callar. Agradecemos a TV UNAM, Global UNAM, Documental El Grito, Archivo Histórico de la UNAM, Noticiarios Televisa, Agencia Informativa de la Izquierda Mexicana, Documental Memorial del 68, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Archivo General de la Nación. Participamos en la investigación y voces Alexia Cervantes, Ángeles Medina, Manuel Mora, Francisco Muñoz, Salomé Mendoza, Heréndira Salazar y José Ángel Domínguez. Controles técnicos y Pro Tools, Luis Felipe Oropesa y Esteban Mejía.